Bienvenidos a este análisis visual sobre una de las transformaciones tecnológicas más fascinantes de nuestra era. Hoy nos vamos a meter de lleno a repasar cómo un objeto que empezó siendo un lujo aparatoso y, seamos sinceros, bastante pesado, acabó convirtiéndose en el centro de mando indispensable de nuestras vidas. Y ojo, no vamos a soltar simplemente una lista de microchips y cables, vamos a desgranar esa guerra de ingenio, esa miniaturización extrema y las audaces decisiones de diseño que lo cambiaron absolutamente todo. A través de estas diapositivas vamos a entender paso a paso cómo hemos llegado a esta locura de hiperconectividad en la que vivimos. Vale, metámonos de lleno en esto. Llevamos literalmente más potencia en el bolsillo de la que usó la NASA para ir a la Luna. A ver, es un dato que solemos dar por sentado, pero si nos paramos a pensarlo un segundo, es una absoluta barbaridad. Esos inmensos ordenadores que llenaban salas enteras en los años 60 y que lograron la proeza histórica de poner a la humanidad en la superficie lunar, hoy son superados, y por mucho, por ese pequeño rectángulo que llevamos ahí, junto a las llaves de casa. Hemos dado un salto colosal desde los años 80, cuando los primeros móviles eran prototipos pesados del tamaño de un ladrillo. Entender de dónde venimos es vital para valorar la tecnología que tenemos hoy entre las manos. Esta es nuestra hoja de ruta para el recorrido de hoy. Primero, el amanecer del gigante. 2, el reinado del teclado. 3, la revolución táctil. 4, la invasión Android. 5, la era de la omnipresencia. Y por último, el gran interrogante. ¿Hacia dónde vamos? Arrancamos con la sección 1, el amanecer del gigante. Viajamos a los años 90. Existe una idea súper extendida de que los teléfonos inteligentes aparecieron casi por arte de magia en 2007. Pero la verdad es que el verdadero germen se remonta en 1994, con el IBM Simon Personal Communicator. Hombre, evidentemente no tenía las comodidades a las que estamos acostumbrados hoy en día. Nada de tiendas de aplicaciones repletas de cosas, ni lentes fotográficas de alta resolución, claro. Pero su propuesta era pura ciencia ficción para la época. Permitía escribir notas directamente en la pantalla usando un lápiz óptico y, lo más revolucionario de todo, enviar y recibir correos electrónicos por la calle. Básicamente sentó las bases conceptuales de lo que es un ordenador de bolsillo. Eso sí, la visión iba muchísimo más rápido que el hardware de aquel entonces. Para que nos hagamos una idea, medio kilo de peso. Imaginemos llevar un paquete de medio kilo de arroz en el bolsillo de la chaqueta durante todo el día. Incomodísimo. Y lo mejor de todo, la batería. Con un uso medianamente activo apenas lograba sobrevivir una horita escasa. Era, en todos los sentidos, un gigante con pies de barro. Increíble sobre el papel, pero en el día a día, profundamente impráctico. Pasamos a la sección 2, el reinado del teclado, desde el año 2000 hasta el 2006. Lo realmente interesante de esta diapositiva es ver cómo la industria se obsesionó con herramientas muy especializadas y teclados físicos. El mercado de los consumidores estaba totalmente dividido en dos. Por un lado, teníamos el enorme imperio de BlackBerry. Si alguien era importante en el mundo de los negocios, llevaba una sin duda. Fue el cacharro que nos metió de lleno en la eficiencia de los correos electrónicos constantes y nos generó una adicción brutal a teclear a la velocidad de la luz con los pulgares. Y por otro lado estaban los gigantes de Nokia, como el Communicator, auténticos tanques prácticamente indestructibles, que no solo servían para trabajar, sino que traían esos juegos que hoy son historia pura. Había que elegir, o la eficiencia ejecutiva extrema o la robustez y el entretenimiento. Pero a pesar de estos avances increíbles en hardware y en cómo nos mandábamos mensajes, faltaba algo crucial. El eslabón perdido era el propio Internet. Navegar por la red desde un móvil a mediados de los 2000 era una experiencia francamente dolorosa. Páginas que tardaban minutos en cargar, interfaces súper pixeladas y que apenas funcionaban, un desastre. El mundo entero estaba pidiendo a gritos un cambio de paradigma, una chispa que revolucionara cómo consumíamos información. Y así llegamos a la sección 3, la revolución táctil, el histórico año 2007. Y ese cambio radical llegó el 9 de enero de 2007. A ver, Apple no inventó el teléfono inteligente, eso ya lo hemos visto, pero vaya si lo reinventó por completo. La decisión más arriesgada fue cargarse el queridísimo teclado físico de las BlackBerry y Nokia y sustituirlo por una enorme pantalla de cristal con tecnología multitouch. La filosofía era tan simple como demoledora. El dedo humano es el mejor ratón del mundo y el más intuitivo. Y aunque aquel primer iPhone ni siquiera tenía conexión 3G y al principio no dejaba instalar aplicaciones de terceros, su diseño era tan elegante, fluido y sexy que desató un pánico absoluto en el resto de la industria. Todos los fabricantes tuvieron que volver a la mesa de dibujo a la carrera. Entramos de lleno en la sección 4, la invasión Android, de 2008 a 2012. Claro, ese pánico de la industria provocó una respuesta global para intentar democratizar esta nueva tecnología. Y la respuesta llegó de la mano de Google con el sistema operativo Android. Pensemos en esto. Si el ecosistema de Apple se planteaba como una especie de club privado, súper exclusivo y con un diseño precioso pero cerrado, Android llegó abriendo las puertas como si fuera una inmensa plaza pública. Era un sistema abierto que invitaba a todos a participar.
Esta jugada maestra hizo que marcas como Samsung, LG o Motorola se lanzaran a fabricar teléfonos para absolutamente todos los bolsillos. El enfoque cambió por completo. El hardware dejó de ser el rey para convertirse en un simple recipiente físico. La verdadera magia ahora estaba en el software y en esas nuevas tiendas de aplicaciones. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto, porque la velocidad a la que la industria mutó es de locos. Pasamos del limitadísimo IBM Simon del 94 a la pura eficiencia empresarial de BlackBerry en el año 2000. Y luego, una ráfaga, la revolución táctil de Apple en 2007, contestada inmediatamente por la apertura masiva de Android en 2008. Esta rapidez con la que la tecnología evolucionó, compitió y mejoró en poco más de una década no tiene precedentes en la historia de la electrónica de consumo. Fue una auténtica carrera armamentística por la innovación. Sección 5. La era de la omnipresencia. Volvemos a nuestros días. Todo este frenesí competitivo ha convertido a este cacharro en el epicentro absoluto de la vida moderna. El smartphone no solo mejoró con los años, es que, literalmente, se merendó a industrias enteras. De un plumazo, absorbió a las cámaras de fotos compactas, jubiló a los navegadores GPS de los coches, hizo desaparecer a los reproductores de música dedicados e incluso puso contra las cuerdas a las consolas portátiles. O sea, todo lo que antes requería llevar 4 o 5 aparatos distintos encima, ahora cabe sin problema en un solo bolsillo. Es la navaja suiza definitiva del siglo XXI. Y si echamos un ojo a la evolución puramente visual, es para quedarse con la boca abierta. De aquellas pantallitas de texto donde podías contar los píxeles, hemos pasado a inmensos paneles OLED que ofrecen una calidad de imagen digna de una sala de cine. Y lo más curioso y fascinante del diseño actual, la tecnología plegable ha vuelto con una fuerza brutal. Es literalmente como si aquel viejo móvil de tapa de principios de los 2000 se hubiera ido al gimnasio, se hubiera puesto musculado, recubierto de cristal flexible y ahora fuera extremadamente inteligente. Y llegamos a nuestra sección final, el epílogo. ¿Hacia dónde vamos? Después de ver este viaje alucinante desde los plásticos pesados hasta el cristal flexible, queda clarísimo que la tecnología no pisa el freno. El consenso general es que este rectángulo luminoso que tenemos en las manos no es la meta, no es la forma final. Los próximos grandes saltos nos dicen que la pantalla física podría desaparecer por completo. Podríamos estar yendo hacia un futuro de realidad aumentada, proyectada en unas gafas ligeras o integrada directamente en nuestro entorno visual. Se está investigando a fondo con hologramas táctiles e incluso, atención, con interfaces de chips neuronales que conectarían nuestro cerebro directamente a la red. El dispositivo físico podría literalmente volverse invisible. Para cerrar este análisis, toca reflexionar un poco sobre nosotros mismos y sobre el impacto que todo esto ha tenido en nuestra propia naturaleza. Aquel pesado ladrillo gris de IBM que apenas duraba 1 hora encendido, plantó la semilla de la herramienta más transformadora que ha creado la humanidad. Nos ha conectado con el conocimiento absoluto, sí, pero también ha alterado por completo cómo nos relacionamos con el mundo. Viendo esta avalancha tecnológica inmensa, la gran incógnita que nos queda no es solo qué forma tendrá el dispositivo del mañana, sino cuántas veces miramos nuestras pantallas hoy en día y qué va a pasar cuando esa pantalla ya no esté en la palma de la mano, sino directamente en nuestra mente. Da bastante que pensar.